Cuando los que aumentan son los alimentos y los alimentos más básicos, los que más sufren son los que viven estrictamente de su trabajo, del salario, los que menos ganan, porque el que menos gana consume mucho más de su sueldo, a veces hasta el 70-80% en la compra de alimentos. Entonces ahí empieza esa cadena hacia abajo que arrastra a la economía familiar hacia abajo. ¿Cuáles son, conforme la mirada de ustedes, Piumato, las razones del aumento de precios? ¿Qué análisis se están haciendo hoy de este Bueno, yo aumento? siempre pienso que en todo esto hay una gran porción de actitud especulativa, ¿no? Hay también un componente de redistribución de ingresos, porque cuando los sectores populares tienen más, hay quienes quieren aprovecharse de eso y quitarle el poder adquisitivo. Acá hay una puja de distribución, creo que muy clara, ¿no? Especulativo digo porque acá los sectores de la producción obviamente prefieren exportar y no vender en el mercado interno, porque a valor dólares ganan mucho más, pero la producción no es... Los campos, digamos, son particulares, pero tienen que ver con el bien común y el bienestar del pueblo argentino. No se puede pensar, precisamente por lo que vos decías, que la carne es un elemento de consumo. Quieren reproducir lo que pasa en el Uruguay, que prácticamente el pueblo uruguayo casi no consume carne. Bueno, si estuviera Porque aquí un productor agropecuario diría que las políticas del no, pero ellos gobierno... lo dijeron en el 2008, lo dijeron bien clarito. El que quiera comer todo, que pague. Esto están los videos, ¿no? Hay que hacer un poco de memoria cuando estaban, es decir, ensoberbecidos en su discurso omnipotente, lo anticiparon esto. Yo lo que digo es que no hay razones reales para este aumento. Sí hay que prever, porque la Argentina, Dios gracia, en los últimos 7 años ha recuperado el aparato productivo, y lo que es necesario es un aumento de la inversión. Porque ¿cuáles son las causales de la inflación? Cuando la demanda supera la oferta, ¿no? ¿Usted Esta coincide es, con lo que dijo el jefe de gabinete de que hay una mayor demanda que se produce por haber volcado el gobierno a través de distintos tipos de planes, más dinero en ciertos sectores? ¿Hay una mayor demanda de alimentos y por eso sube el precio de los alimentos? eso es uno de los componentes, creo que está claro. Digamos. Yo digo por lo distributivo, porque aquellos que ven que se vuelca una mayor masa para el bienestar de los que menos tienen, bueno, ¿de qué forma recuperan esa masa en una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados? Y por el aumento de los que manejan los precios, acá hay manipulación de precios, hay formadores de precios. Esto creo que está clarito y tiene que ver con la realidad de los precios en Argentina. Yo te recuerdo, ¿Cómo? por ejemplo, y hay un tema especulativo que también tiene que ver con un condimento político, porque yo recuerdo en el 2007 la famosa historia del tomate, que era tapa de los diarios. Lo ponían en euros, en dólares, y después de las elecciones, mágicamente, Bueno, el tomate puede bajó al ser 2,80, un de producto que está muy 18. relacionado, puede estar muy relacionado Sí, pero si con vos lo ves los titulares estacional. de los diarios, en ese momento no hablaban de un fenómeno estacional. Y mágicamente el fenómeno estacional se superó 2 o 3 días después de las elecciones de octubre del 2007. Entonces tenemos que ver que hay determinados intereses en general. Hay que sumarle otro elemento, que también es estacional, que esta vuelta por el conflicto frente al cuestionamiento que hubo al Fondo del Bicentenario, que es una herramienta estratégica para generar más inversión, porque le abre a la Argentina otra vez los mercados de capitales externos a tasas que son mucho más accesibles. Todo ese tema retrasó algo que siempre aparece en diciembre, que es el fantasma de la inflación a la hora de plantear y anticiparse, que es un operativo que hacen los grandes grupos económicos a Las la discusión paritarias. paritaria, ¿no? La Esta pregunta vuelta se sería, atrasó un poquitito. Esta vuelta, por esto que te digo, La, empezó en la febrero. pregunta sería, ¿cómo debería el gobierno enfrentar todo esto? Claro, ¿Cuáles serían obvio. las estrategias para enfrentar, sean las razones que sean, del aumento de precios especulativas? No, la especulativa hay que ponerle costo. Cuando hay razones más estructurales es garantizar y ver, y el pueblo argentino tiene que empezar a ver que nosotros en el 2003 prácticamente la capacidad instalada que había era
digamos, la capacidad ociosa de la instalación del aparato productivo argentino era mínima, porque había desaparecido la producción en Argentina, había desaparecido el trabajo, la fábrica estaba. Hoy, con esta recuperación económica, el nivel de inversión, que es importante en algunos sectores, pero otros toman las ganancias y se las llevan para afuera en lugar de volcarla y reinvertir a la producción. Entonces, para el tema inflacionario es un tema, cuando siga aumentando la demanda sostenidamente, como ha pasado en la Argentina en 2003 acá, es pensar que si eso no va acompañado de un proceso de reinversión para aumentar la oferta, podemos llegar a tener problemas de este tipo. Pero yo creo que hoy el mayor porcentaje claramente es especulativo y obviamente tiene una connotación de egoísmo de los sectores más poderosos sobre los sectores más débiles de la economía. La inversión está muy atada a la confianza en las reglas del juego del gobierno, que, bueno, si tuviéramos aquí a alguien de la oposición diría es algo que hoy... Pero la confianza, te cuento una anécdota, mira, estaba de vacaciones un vecino mío, constructor, ¿no? Muy conocido en la zona norte, y me decía, preocupado por toda esta espuma que armaron determinados intereses políticos sobre la inestabilidad del Fondo del Bicentenario y todo esto. Y él me decía, yo estoy preocupado porque nosotros nos manejamos. Y a mí me dijeron, invertí sin problema, sus asesores, porque acá tenemos 2 años, obviamente después del condimento político del resultado del 2011. Entonces, para nosotros es importante porque para 2 años prevemos construir determinada cantidad de metros, es una constructora grande. Le digo, todos me dicen que va a andar bien la economía, y sí, yo le digo, va a andar bien la economía, porque todos los síntomas que están macro y de la economía internacional y la economía nacional, que el crecimiento va a ser en forma sostenida. Pero ese clima psicológico planteado de inseguridad lo ponía en una preocupación. Y vos sabés que la construcción implica determinadas cosas. Todas las variables demuestran que acá, en el 2008, cuando hubo todo ese clima de inestabilidad, la construcción se paró directamente. Los que están ligados a la construcción te la dicen. Y así podemos tomar cualquier cuestión. Como es psicológico, yo creo que hay determinados intereses políticos que tratan de generar un clima psicológico para que la gente, digamos, no invierta y no genere este crecimiento. Es decir, pensar un país para todos, ¿no? Me paro ahí y digo algo, porque entró en lo del Fondo del Bicentenario. El gobierno quiere esos 6.500 millones de dólares para, bueno, para pagar la deuda, para liberar los fondos del presupuesto. Si la economía está tan bien y si vamos tan sobre seguro, ¿por qué hay tanta urgencia de no poder esperar a marzo y convocar a través de un DNU la toma de esos fondos de las reservas? ¿No hay una contradicción en el discurso presidencial al decir necesito esta plata sí o sí? Yo a lo mejor lo hubiera hecho en noviembre y no he esperado diciembre. Yo no estoy en la posición del gobierno. Yo creo que es importante porque decidido el tema del canje, las negociaciones empiezan y demostrar que acá tenemos los fondos con los cuales... Si vos vas a comprar un departamento y vos decís, cuando te hacen, dice, ¿cuánto vale el departamento? Vos decís, vale 80.000 pesos, suponete, ya sé que no se consigue por muchos departamentos por 80, pero suponete que diga 80.000 pesos. ¿Y con qué me va a pagar? Y bueno, yo te voy a dar un cheque, tengo que esperar que salga un crédito, tengo algo, ¿me haces precio? Y el tipo que te vende no sabe la certeza. Ahora vos le decís, mire, acá tengo esta cifra, acá vos vas con la plata y seguramente vas a conseguir un aumento porque das seguridad de cobro. Y esto era cerrar el capítulo, Mónica, cerrar el capítulo del default, que no lo generó este gobierno, realmente lo generaron los gobiernos anteriores, y cerrar ese tramo era reabrir, y vos sabés que esto tiene mucha importancia porque el interés que se paga en la situación que todavía está en la Argentina después del desastre del 2001 es muy distinto a que si clausuramos esa instancia sobre todos los acreedores, ¿no? Bueno. Podríamos seguir charlando si eso no se podría haber hecho de la mano del Congreso y presentar hacia el exterior un frente, digamos, más ordenado de toma de las reservas con estos fines y evitar toda esta maroma que fue pero acá ahí viene otra discusión que yo también creo que se podía haber dado antes, pero es, ¿las reservas para qué son? ¿Para garantizar el desarrollo o qué? Es decir, el Banco Central era independiente de Racing, digo, es decir,
sirve a determinados intereses que son ajenos porque la independencia no existe. Es decir, en el sistema de independencia de los bancos centrales, Mónica, esto es el mismo esquema que había en la década del 30. En ese momento era para mantener el valor de la libra esterlina. Todos eran independientes de los gobiernos locales cuando se crearon, pero dependía. Ahora, pero dependían del marzo sistema está abierto el financiero. debate en el Obviamente, Parlamento de todas estas cuestiones. pero obviamente, pero también los DNU son una herramienta del gobierno nacional y después se podían hacer. Acá hay una política que está votada, pero lo que yo te digo, toda esa cuestión y obviamente modificar la carta de entrada es una responsabilidad del Congreso. Si tenemos un banco central que sirva al